Maximiliano Castillo va a ser nuestro primer invitado vía Skype. Lo vamos a saludar. Maxi, ¿cómo estás? Carlos Mira acá en Infobae. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, querido. ¿Vos? Bien, bien, todo bien, por suerte. Parece mentira, mira, ya tenemos, y está correcto lo que decís. Antes, hasta hace poco decíamos buenas tardes, ya tenemos que decir buenas noches. Está oscuro en Buenos Aires y ya se dice buenas noches a esta hora. Maxi, se ha desatado allí a partir de algunas declaraciones que a lo mejor por sí solas hubieran pasado algo desapercibidas, pero al entrar el ministro de Economía en escena, y me refiero a las declaraciones en primer término de Brito, el presidente del Banco Macro, respecto de la eventual devaluación hacia fin de año, el ministro de Economía salió a cortarlo muy duro, a decir que Brito hablaba de semejante cosa porque probablemente quería promover esa devaluación. La pregunta es si tenés alguna opinión respecto de ese entredicho y, más profundamente, si eventualmente las condiciones económicas no van a llevar, digamos, a ese punto, a la necesidad de una devaluación, toda vez que la inflación continúa, el tipo de cambio por obra de las altas tasas está anclado, pero la inflación continúa y el efecto devaluatorio del peso continúa, ¿no es cierto? Mirá, respondiendo un poco las tres preguntas sobre las declaraciones de Brito, que no las escuché, leí lo que reportó algún diario. Efectivamente, hay que corregir, y muy significativamente, Carlos, la política fiscal. La política fiscal se corrige o aumentando impuestos o reduciendo el gasto. Entonces, comparto la visión de que la política fiscal tiene que ser corregida significativamente para darle consistencia a lo que se ha hecho en términos de política monetaria estos primeros meses. En ese sentido, por ahí me adelanto y respondo la última pregunta, si efectivamente eso no ocurre, y la realidad es que hoy uno mira todos los pocos datos que hoy tenemos también, porque ya ni datos fiscales se están publicando con mucho rezago. Si no se corrige la política fiscal, todo el esfuerzo que ha hecho la política monetaria en estos primeros meses, un esfuerzo que es muy costoso, porque estamos viendo también en términos de expectativa, y lo vamos a seguir viendo en términos de actividad económica, etc. Los problemas que teníamos en enero se van a volver a reeditar, si es que no, ya se están reeditando. Simplemente para dar un ejemplo, del aumento del tipo de cambio de 23% con los datos hasta el mes de abril, y bueno, esa devaluación ya se perdió la mitad en términos reales, o sea que en los próximos meses se habrá evaporado esa, si se quiere, mejora, entre comillas, del tipo de cambio real. ¿Qué significa esto? Y bueno, que la gente en enero, luego de la devaluación, veía el dólar 25% más caro, y después con el aumento de los precios en julio, agosto, lo va a ver igual que lo veía en enero, digamos, a otro nivel, pero lo va a ver igual. Entonces, el dólar va a volver a ser uno de los bienes, si se quiere, más baratos de la economía. Y bueno, la gente va a empezar a ahorrar nuevamente en esos dólares. Mucho más si el gobierno, desacertadamente, según mi opinión, empieza un proceso de cambio significativo y reducción significativa de la tasa de interés. Digamos, eso es un riesgo muy, muy importante. Y con respecto a las declaraciones de Kicillof, bueno, uno también entiende que es política y que el ministro de Economía tiene una función también política y lo puede encuadrar dentro de ese marco, digamos. Pero lo que dijo no tiene ningún sentido. Muchas veces utiliza argumentos que efectivamente ofenden la inteligencia y también se desdice de lo que él mismo escribió hace unos años, digamos. Entonces,
Efectivamente, Argentina vive un proceso de inflación creciente y significativo. Es mentira que para considerar un proceso inflacionario todos los bienes y servicios tengan que aumentar proporcionalmente lo mismo. No tiene bollete esa afirmación, pero bueno, yo lo tomo dentro de un contexto más que nada de respuesta política y bueno, no hay que dedicarle mucha energía a eso. Maxi, ¿realmente crees que el proceso encabezado por Fábregas de ajuste, para mi modo de ver, a un costo altísimo en nivel de actividad de las tasas de interés, pueda revisarse a la baja? Bueno, de hecho es lo que vimos en el último mes, ¿no? Lo que pasó es que, bueno, esta reducción de 200 puntos básicos, de 2%, digamos, las tasas habían subido 13, 14%, ahora bajaron 2%, digamos, la revisión hasta el momento no tiene una significación macroeconómica muy relevante. Uno espera que digamos, no se siga con esta baja de tasa de interés, pero bueno, habrá que ver. Yo desde afuera, y siempre es mucho más fácil decirlo desde afuera, sentado acá, hablando por Skype, uno lo que piensa y lo que aconsejaría es que las tasas de interés no deberían bajar. Pero bueno, por alguna razón el gobierno está estimando apropiado comenzar un sendero. Esperemos que no se profundice. Ahora, si la pregunta es, inexorablemente el camino es aumento de tasa de interés, devaluaciones, etcétera. La realidad es que no. Claro. De nuevo, yo probablemente lo he dicho cada vez que hablamos, es la llave de este laberinto o el camino para salir de este laberinto lo tiene el gobierno. Y lo tiene el gobierno a través de la política fiscal. Y de nuevo, no significa ser, bueno, porque ¿cuál es la respuesta del gobierno? Bueno, vos sos un ajustador, vos querés... No, o sea, el gasto tiene que crecer a un ritmo más bajo que el aumento de los impuestos. O sea, el gasto está creciendo al 40 y pico, por lo menos la información del primer bimestre, y la recaudación está creciendo al 30 y pico. Se aceleró un poco en abril, pero digamos, está creciendo un ritmo más bajo. Y eso, digamos, yo creo que se lo explico a mi hijo de 6 años y lo entiende. Mirá, eso siempre no puede ocurrir. Claro. Eso siempre no puede ocurrir, porque en algún momento, bueno, ahora se está financiando efectivamente, exclusivamente con emisión monetaria. Entonces, todo el mundo se da cuenta, el mercado se da cuenta, los analistas, no es digamos, que es una política que es insostenible porque uno no la puede hacer en su casa. Te hago una probablemente los funcionarios no la hagan en su casa, seguramente. Pero bueno, eso es lo que hay que cambiar, digamos. Te hago una última que tiene relación con lo que estabas diciendo y que en alguna medida me parece que ya ha producido, digamos, sus primeras víctimas en la vida real a través del empleo. Es decir, hasta qué punto, digamos, esta distorsión de las variables fundamentales de la economía no van a pegar en el nivel de actividad y por lo tanto en los puestos de trabajo. Sí, efectivamente. Uno mentiría si dijera que el ajuste monetario que se hizo en el mes de enero no va a tener impacto sobre el nivel de actividad. Sí lo va a tener, como ya lo tuvo sobre el crédito, y el crédito va a tener un efecto sobre el consumo. Digamos, para eso se está tomando esa medida, que no se quiere decir políticamente, está bien, pero uno ajusta la política monetaria para que tenga ese efecto, para que el crédito crezca menos, para que la cantidad de dinero crezca menos, para que eso tenga un impacto sobre la inflación. Ahora, eso todavía está por verse. Yo creo que Argentina, antes de la devaluación de fines de enero, ya enfrentaba un problema claramente de estancamiento con inflación creciente. Claramente ya era un escenario anterior. Entonces, no hay que echarle la culpa de la desaceleración, de los problemas de empleo, etcétera, a los cambios recientes de política monetaria.
digamos. Pero que los cambios recientes de política monetaria van a tener un impacto sobre el nivel de actividad, y sí lo van a tener, claramente lo van a tener. Maximiliano, como siempre, te agradecemos estos minutos con nosotros, te mandamos un abrazo y bueno, quedamos en contacto como siempre. Por favor, muchas gracias por llamar. Hasta luego, buenas noches. Chao, querido. Era Maximiliano Castillo, es director de la consultora ACM.